Buenos días. Hoy nos toca seguridad, el informe de seguridad, el cierre del mes de junio y también vamos a presentar nuevamente la estrategia contra la extorsión para que todos los que nos escuchan, nos ven, estén enterados, y una iniciativa de reforma constitucional y de ley que tiene que ver también con la extorsión, con esta iniciativa y esta estrategia nacional. Adelante, siéntense, por favor. Está con nosotros, le agradecemos mucho al fiscal general de la República, al doctor Alejandro Gertz Manero. Está Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Ernestina Godoy, consejera jurídica, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, está el general Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, y la maestra Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vamos a dar el informe primero, sería Marcela, luego la secretaria de Gobernación, después el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y luego los videos que presentamos. Y después, bueno, antes de los videos, Ernestina, para presentar la iniciativa de reforma constitucional y de ley vinculada con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que puede hacerse gracias a los cambios a la ley, al nuevo Sistema Nacional de Seguridad y al Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación. Adelante, Marcela, por favor. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy presentaremos el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de junio de 2025, con información de las 32 fiscalías estatales del país a 9 meses de la presente administración. En esta ocasión también nos enfocaremos en informarles de los resultados, dado que es el primer semestre del año, también en este sentido. En esta primera gráfica podemos ver la evolución mensual del promedio diario del delito de homicidio doloso a lo largo de un año, de junio de 2024 a junio de 2025. Se aprecia una tendencia sostenida a la baja en los homicidios dolosos, particularmente desde el inicio de la actual administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Con el cierre de junio de 2025, les informamos que este mes concluyó con un promedio mensual de 65.6 homicidios diarios. Si comparamos este promedio con el que se tenía en septiembre de 2024, que era de 86.9 homicidios diarios, en 9 meses se tuvo una disminución del 24.5%. La siguiente, por favor. Esta disminución entre el promedio de septiembre de 2024, de 86.9, como les informaba, y de junio, que fue de 65.6, significa que este mes de junio hubo 21 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024. En la siguiente gráfica se muestra el promedio de homicidios dolosos ocurridos en el país en el mes de junio durante los últimos 9 años. Estos son exclusivamente los meses de junio. Destacan dos datos muy relevantes. En primer lugar, entre junio de 2019, que fue el junio más alto de esta serie, y el junio de 2025, el presente, se tuvo una reducción de 34.5%. Y en segundo lugar, como es muy claro en la gráfica, este es el junio más bajo desde 2016. Ahora veremos el comportamiento semestral de este delito de homicidio doloso, es decir, comparando el promedio diario de homicidio doloso en los primeros semestres de los últimos 9 años.
También, como es muy claro en la serie, aquí destaca que 2025, este primer semestre de 2025, es el semestre con el promedio más bajo desde 2016. En la siguiente gráfica, por favor. Ahora veremos de manera anual el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional de 2018 a el dato preliminar de 2025, que es, como decía, el primer semestre y que está promediando 70.5 homicidios dolosos diarios en lo que llevamos del año, es decir, tenemos una disminución de 29.9% entre 2018 y 2025. En la siguiente gráfica vemos la concentración de homicidios por cada estado, pero solamente durante el mes de junio. Por primera vez en esta serie identificamos que se encuentra en primer lugar Sinaloa, que representó el 10.5% del total de los homicidios a nivel nacional. El segundo lugar es Guanajuato, que representó durante este mes el 8.7% del total nacional. Y en tercer lugar está Baja California con 8.2%. Son 7 entidades en las que durante junio se concentraron el 54% de los homicidios del país. En la siguiente, por favor. Ahora podemos ver precisamente el primer semestre de este 2025. En este caso, también son 7 entidades federativas que concentran prácticamente la mitad de los homicidios del país, el 51.8%. En el primer lugar está Guanajuato, que representa el 12.6% de los homicidios que se han cometido durante este 2025. En segundo lugar está Baja California, con el 7.1%. En tercer lugar, Sinaloa, con 7% del total nacional. En cuarto lugar, Chihuahua, con 7% del total nacional. En quinto lugar, el Estado de México, con 6.8% nacional. En sexto, Guerrero, con 5.8% del total. Y en séptimo lugar, Michoacán, con 5.6%. La siguiente, por favor. En esta gráfica, lo que les presentamos es precisamente una comparación entre el primer semestre de 2024 y el primer semestre de 2025 en el delito de homicidio doloso, pero por estado. En este sentido, les informamos que son 25 entidades federativas que tienen una reducción entre un año y otro. Destacan 4 estados que tuvieron una reducción de más del 50% en el promedio diario de este delito. Está Zacatecas con menos 61.2%, Chiapas con menos 58.2%, Quintana Roo con menos 51.3%, Tamaulipas con 50.4% menos. Otras entidades que destacan son Nuevo León, Yucatán, San Luis Potosí, Morelos, Estado de México, Colima, Baja California y Jalisco, con disminuciones de entre 43 y 25%, pero en total, como se ve en la gráfica, son 25 entidades en total que disminuyen el promedio de homicidio doloso. La siguiente, por favor. Por otro lado, ahora veremos el promedio diario de delitos de alto impacto a nivel nacional. En esta serie vemos los meses, es el corte mensual, de junio de 2024 a junio de 2025. Como se identifica en la gráfica, entre septiembre y octubre de 2024 se tuvo un ligero incremento. Sin embargo, vemos que de octubre de 2024 a junio de 2025 se ha presentado una tendencia sostenida a la baja en estos delitos y el promedio diario se redujo en 20.2%. Este mes, como decía, cerró en 507.3. Además, finalmente, por favor, la siguiente. Gracias. Ahora vemos la lámina que nos muestra los delitos de alto impacto, pero ahora de forma anual.
vemos una disminución del 44.3% en el promedio de delitos de alto impacto entre 2018 y el dato preliminar que tenemos de 2025, que es de 540.2 delitos diarios en promedio en el país. La siguiente, por favor. Ahora lo veremos de forma desagregada, precisamente hablando de estos delitos de alto impacto. En todos los casos, salvo en extorsión, se observa una disminución. Esta es una comparación entre el primer semestre de 2019 y el primer semestre de 2024. En este caso, el feminicidio disminuyó 24.2%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron 28.9%, el secuestro representó una disminución del 72.2%, el total de robos con violencia disminuyó 48.1%, el robo a casa habitación con violencia tuvo una disminución de 51%, el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 42.4%, el robo a transportista con violencia tuvo una disminución de 52.9%, el robo a transeúnte con violencia en menos 45.5%, el robo a negocio con violencia se redujo 55.6% y finalmente otros robos con violencia disminuyeron 48.5%. Y también les mostramos la siguiente, por favor. En este caso, los datos, pero de robo de vehículo, en este caso el dato mensual. Como vemos, tenemos una reducción entre octubre de 2024 y el mes que acaba de concluir, junio de 2025, una reducción de 33.5% en este delito. Junio, en esta serie que tenemos de junio de 2024 a junio de 2025, es el promedio más bajo que tenemos de robo de vehículo con violencia en 98.8 vehículos diarios. La siguiente, por favor. Finalmente, esta gráfica muestra el promedio diario de robo de vehículo con violencia, pero anual. En este caso vemos una disminución del 45.6% del promedio diario de robo de vehículo con violencia entre el 2018 y el 2025. De forma preliminar, en este 2025 se muestra un promedio de 114.2. De mi parte es cuanto respecto al informe de la incidencia delictiva con datos consolidados al 30 de junio de 2025. Como ustedes saben, como cada mes, estos datos se harán públicos en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para su consulta. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Esta mañana presentamos los resultados del trabajo coordinado con dependencias de los 3 órdenes de gobierno en el eje de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad. Con la visión de nuestra Presidenta, continuamos haciendo territorio con enfoque de atención a los diferentes sectores de nuestra población. Un artista más, un deportista más, un estudiante más, es un delincuente menos, y eso es lo que queremos promover. Impulsar actividades recreativas también forma parte de la construcción de paz, porque el deporte es pieza fundamental para generar unidad en nuestras comunidades. Por eso, nos coordinamos con muchas dependencias, entre ellos los Centros de Integración Juvenil, para participar en la 18ª Carrera Nacional en conmemoración del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, en el marco de la Estrategia por la Paz y contra las Adicciones, a través de las mesas de paz estatales y regionales distribuidas en todo el país. Se impulsó la participación de 37.672 personas de todas las edades
que participaron en 122 carreras, mediante las cuales se fomentó la activación física, la salud y el rechazo a la violencia. Otra de las acciones de atención realizadas fue la Jornada de Salud para Jóvenes, que incluyó prevención de enfermedades de transmisión sexual, pruebas de VIH, hepatitis, así como pláticas de salud sexual y reproductiva. Y también con las 2000 Jornadas por la Paz avanzamos en los fortalecimientos de la vida comunitaria mediante tequios, talleres de prevención y promoción de la cultura de paz en entornos familiares y escolares. También se intervino en el municipio de Cajeme, Sonora, con la participación del Estado y del municipio y dependencias federales que ofrecen programas sociales. De esta manera suman 48 los municipios de 10 entidades que son atendidos ya con esta estrategia. Seguimos visitando casa por casa para conocer las necesidades de la población en comunidades y acercar los programas de bienestar de manera directa a quienes más lo requieren. A través de las ferias de paz generamos espacios donde la población participa en actividades lúdicas, culturales, informativas, pero al mismo tiempo realizar diversos trámites en sus comunidades. Con la creación de los comités de paz hemos logrado la participación activa de vecinas y vecinos que impulsan acciones en beneficio de sus comunidades, como la apropiación de espacios deportivos mediante la colocación de luminarias, rehabilitación de canchas, organización de torneos para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En los municipios de Chicomurcelo, frontera con Malapa, Panteló y Tila, en Chiapas, se benefició a pequeñas y pequeños productores con la entrega de fertilizantes para la productivos. También la Secretaría de Bienestar, en coordinación con Financiera para el Bienestar, otorgó de manera directa ahí a créditos solidarios a mujeres emprendedoras. Y a fin de avanzar en el acceso a escuelas de nivel superior, dependencias de educación federal y local impulsaron una convocatoria dirigida a jóvenes. Y en Panteló se integró también el Comité de Salud y Bienestar para mejorar unidades médicas con participación directa de la comunidad. También en seguimiento al Plan de Justicia Purépecha se realizó la tercera asamblea en la que se presentaron y aprobaron por consenso la estrategia de paz para la meseta enfocada en la prevención de la violencia mediante acciones culturales, deportivas y comunitarias. También en Zacatecas estuvimos trabajando en la rehabilitación de la imagen comunitaria. También decir que a la fecha se han alcanzado 2.022.669 atenciones de parte de todas las dependencias del gobierno federal, por lo tanto agradecer la coordinación a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad, también al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS Bienestar, al ISSSTE, a SEDATU, a todos los órdenes de gobierno participantes, agradecer su colaboración y compromiso. Mencionar también que en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el programa de mejoramiento urbano que desarrolla la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se iniciaron las asambleas para la conformación de comités de obras comunitarias que serán los encargados y responsables de los proyectos para trabajar con eficiencia y cero corrupción. También en Celaya, León y Salamanca, Guanajuato, continúan avanzando los proyectos comunitarios con la firma de convenios y la selección de asesores técnicos de estas obras de SEDATU. También seguimos en coordinación con la Secretaría de la Defensa y la Iglesia con la acción Sí al Desarme, Sí a la Paz, para canjear armas de fuego por dinero en efectivo de forma anónima. Se entregan las armas y también a cambiar juguetes bélicos por educativos. A la fecha se han instalado 2 módulos en 9 entidades.
El último estuvo en Cuernavaca, Morelos, que finalizó ayer, y el próximo estará en Cajeme, Sonora. Agradecer la confianza de la población que han acudido a intercambiar 2.135 armas de fuego, de las cuales 1.585 son cortas, 550 armas largas y también 200 granadas, cartuchos, cargadores, 4.455 juguetes bélicos por educativos. Y de esta manera el Gobierno de México trabaja en territorio para atender las causas de la violencia, como ha reconocido nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. El pueblo de México dice sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor, y a las y a los jóvenes mexicanos dicen no a la violencia, no a las adicciones. Muchas gracias. ¿Está el video, presidenta? Sí, ¿cómo? La actividad física es una herramienta clave en la estrategia de atención a las causas que generan la violencia, porque además de traer beneficios a la salud, ayuda a construir sociedades armónicas. El gobierno humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum organizó a través de las 297 mesas de paz, estatales y regionales, y los centros de atención juvenil, la Carrera Nacional por la Salud, en conmemoración del Día Internacional contra el Uso de Drogas. Para atender las causas que generan la violencia, brigadistas, coordinados por la Secretaría de Gobernación, recorren los barrios y colonias de zonas prioritarias del país, acercando a la ciudadanía más de 100 programas y servicios de 37 dependencias. Se organizan ferias de paz, en donde se brindan servicios como medicina preventiva. Se imparten pláticas sobre prevención del embarazo, contra las adicciones, se fomenta la lectura y se hacen actividades recreativas. Además, se habilitan senderos de paz. Se sigue trabajando en proyectos de obras comunitarias para mejorar o construir espacios en áreas prioritarias, con el aval de comités vecinales y el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Con hechos y no palabras, se convence a los ciudadanos, por lo que de manera anónima y voluntaria participan en el canje de armas por dinero que se realiza en atrios de iglesias en el marco de Sí al Desarme, Sí a la Paz. Niñas y niños se suman a esta acción e intercambian juguetes bélicos por otros que los hagan pensar, soñar y divertirse. Atender las causas que generan la violencia es uno de los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad. Somos un gobierno de territorio que fomenta la paz, una paz que nace del reconocimiento de la realidad y una visión humanista. Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Hoy informaremos los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, cuyo objetivo es construir la paz en nuestro país. Bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad ha intensificado las operaciones estratégicas para identificar y detener a generadores de violencia, desarticulando sus redes criminales y debilitando de forma contundente su capacidad operativa. Además, hemos fortalecido de manera significativa la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Así como hemos también incrementado la colaboración con las autoridades estatales para realizar acciones coordinadas. En las últimas 2 semanas han sido detenidas 1.137 personas, se aseguraron 865 armas de fuego, 17 toneladas de droga y 20 laboratorios o áreas de concentración desmantelados. En representación del Gabinete de Seguridad, quiero destacar algunas de las acciones realizadas en estos últimos 15 días. En Tijuana, Baja California,
la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal aseguraron casi 400 kilos de metanfetamina. También en Tijuana, en un operativo coordinado con Defensa, Secretaría de Seguridad y Fiscalía General de la República, se realizaron 2 cateos y se detuvieron a 6 personas relacionadas con el Cártel del Pacífico, a quienes se les aseguraron armas de fuego, cargadores y cartuchos. En La Paz, Baja California Sur, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron una inspección a un tractocamión procedente de Mazatlán. Con el apoyo de un binomio camino y tecnología no intrusiva, se detectaron paquetes ocultos en el piso de un vehículo donde se aseguró más de 1 tonelada de metanfetamina. La afectación económica por este aseguramiento es de 218 millones de pesos. En Tecomán, Colima, derivado de labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, personal del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador que transportaba 428 kilos de cocaína y fueron detenidas 3 personas. El costo de la droga es de 96 millones de pesos. En las costas de Guerrero, la Secretaría de Marina aseguró un semisumergible que transportaba 3,5 toneladas de cocaína. También se detuvieron a 3 personas. Esta afectación económica es de más de 800 millones de pesos y se suma a las más de 44 toneladas aseguradas en el mar por la propia Secretaría de Marina. En Tlajomulco, Jalisco, se efectuaron cateos en 2 inmuebles donde fue detenido Walter N., identificado como proveedor de armas y explosivos para un grupo delincuencial de la zona. Se le aseguraron 6 armas cortas, cartuchos, diversas dosis de droga, 5 vehículos y dinero en efectivo. En Michoacán, fueron detenidas 2 personas, entre ellas Cirilo N., jefe de plaza de la organización delictiva Blancos de Troya, con zona de operación en Apatzingán y Buenavista. Se les aseguraron armas de fuego. Este sujeto es uno de los principales generadores de violencia y se encarga de extorsionar a productores limoneros y empresarios en la entidad. Derivado de la detención, integrantes de la delincuencia organizada que se encargaban de extorsionar a los productores limoneros bloquearon 4 accesos carreteros, los cuales fueron retirados por personal de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional de manera oportuna. En Nayarit, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República detuvieron a 3 personas, entre ellas Máximo N., alias Max, generador de violencia de Cártel Jalisco, y se aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos y 3 kilos de cocaína. En Querétaro, el Gabinete de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con las Fiscalías y Secretarías de Seguridad de Querétaro y Guanajuato, realizaron 2 cateos donde detuvieron a 2 integrantes de una célula delictiva vinculada con el Cártel del Golfo. Los 2 contaban con una orden de aprehensión por delincuencia organizada. Se aseguraron vehículos, droga y teléfonos. Entre los detenidos se encuentra Felipe de Jesús N., alias Franco 6, quien asumió el liderazgo del grupo criminal tras la captura en marzo pasado de José Francisco N., alias Alfa 1. Operaban en Guanajuato y Querétaro y se les relaciona con distribución de droga, homicidios y reclutamiento. Operaban desde el 1 de octubre del 2024 hasta el 3 de julio del 2025, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ha intensificado los esfuerzos de colaboración con las entidades federativas. Esta coordinación ha sido fundamental para lograr los siguientes resultados: 25,255 personas detenidas por delitos de alto impacto, 13,275 armas de fuego, 188 toneladas de droga. En 21 estados de la República, el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República han inhabilitado más de 1,160 laboratorios y áreas de concentración. Es un número sin precedentes que afecta a la economía de la delincuencia organizada y su estabilidad para producir drogas. Estas detenciones y aseguramientos evitan que sustancias nocivas lleguen a nuestras comunidades, que armas ilegales alimenten la violencia y que estructuras criminales sigan operando con impunidad. Además, estos laboratorios desmantelados significan una afectación económica de cientos de millones de pesos para los grupos delictivos, recursos que ya no podrán utilizar para expandir sus operaciones y generar más violencia en nuestro territorio. En el estado de Sinaloa, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad ha incrementado el despliegue operativo en días recientes con el objetivo de restablecer la paz y la tranquilidad en la región, obteniendo los siguientes resultados en lo que va de la administración: 1,400 personas detenidas,
2.500 armas de fuego aseguradas, 58.712 kilogramos de droga, 87 laboratorios para la producción y almacenamiento de estupefacientes, más de 1 tonelada y 1.139.672 pastillas de fentanilo. Algunas de las acciones relevantes en días recientes fue en Caminahuato, fue detenido un integrante del grupo delictivo de Los Mayos con 10 armas de fuego, un fusil Barrett, una ametralladora, granadas, 12 artefactos explosivos, cargadores, más de 2.000 cartuchos y un vehículo con blindaje artesanal. En otra acción, tras repeler una agresión, personal de la Secretaría de Marina detuvo a 6 personas y aseguró 8 armas largas, vehículos, 47 artefactos explosivos y un laboratorio clandestino con diferentes sustancias. Con apoyo de Policía y Fiscalía Estatal en el municipio de San Ignacio, se aseguraron 9 armas largas, cargadores, más de 3.000 cartuchos, camionetas y 3 camionetas blindadas. En Navolato, Sinaloa, elementos del Ejército y de la Policía Estatal fueron agredidos con disparos de arma de fuego en el poblado Las Aguamitas. Tras repeler la agresión, detuvieron a 11 integrantes del Cártel del Pacífico y aseguraron un fusil Barrett, una ametralladora, armas largas, cortas, 2 aditamentos lanzagranadas, más de 2.000 cartuchos, chalecos tácticos y vehículos. En Concordia, Sinaloa, también fueron detenidos 5 integrantes de Los Mayos, Cártel Pacífico, y aseguraron un fusil Barrett, 7 armas largas, cargadores, cartuchos, 4 artefactos explosivos. En el municipio de Cozalá, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron 14 armas largas, un tubo lanzagranadas, más de 6.000 cartuchos, cargadores, 89 ponchallantas, 3 vehículos con blindaje artesanal y 5 vehículos más. A través de labores de inteligencia e investigación se han logrado operativos relevantes y precisos desmantelando redes criminales y recuperando volúmenes criminales de combustible, volúmenes importantes de combustible que pertenecen a la nación. Voy a mencionar algunos casos relevantes de las últimas semanas. En Cunduacán, Tabasco, se realizó un cateo en un predio vinculado con un grupo delictivo donde se aseguraron cerca de 400,000 litros de diésel, 2 tractocamiones, 2 semirremolques, 3 contenedores de almacenamiento móvil. En otra acción realizada en Tabasco, se aseguraron 880,000 litros de hidrocarburo, 7 vehículos y 2 montacargas. En otras acciones que anunciamos, al realizar 12 cateos simultáneos en la Ciudad de México, Querétaro y Estado de México, como resultado de 6 meses de trabajos de investigación, elementos del Gabinete de Seguridad y personal de Pemex desmantelaron una de las principales redes criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburo en la zona centro del país. Se cumplimentaron 6 órdenes de aprehensión que obtuvo la Fiscalía General de la República. Se aseguraron los patios de maniobra para sustraer, almacenar y distribuir ilícitamente el hidrocarburo. En estas 12 acciones fueron detenidas 32 personas de un grupo delictivo, incluyendo sus principales líderes Sirio, Sergio N. y Luis Miguel N., quienes coordinaban la extracción y distribución del combustible. También se aseguraron 36 armas de fuego, 48 vehículos, 21 tractocamiones, 14 contenedores tipo tanque y autotanque, se clausuraron 2 tomas clandestinas y se aseguraron 16 millones de pesos en efectivo, así como el rescate de animales exóticos. En seguimiento al aseguramiento de un buque y de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas en el mes de marzo, se realizó un cateo en Saltillo, Coahuila, donde se ubicó un predio utilizado para resguardar vehículos de transporte de carga y contenedores de combustible de procedencia ilegal. El operativo se llevó a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Pemex y autoridades del Estado de Coahuila. Se aseguraron cerca de 2 millones de litros de hidrocarburo, 20 pipas, 7 bombas, tractocamiones, contenedores y fueron detenidas 11 personas. En acciones realizadas en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, se aseguraron 129 ferrotanques con más de 15.400.000 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita. Para reforzar los avances en materia de seguridad, el pasado domingo, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión, cuyos ejes son 089 como número único de denuncia. Para extorsión telefónica, cancelación inmediata de la cuenta telefónica y orientación a la víctima. Apertura de denuncia en las fiscalías estatales y se generará la carpeta de investigación en el caso de extorsión presencial. Despliegue de células de inteligencia e investigación en la zona con la finalidad de detener a los responsables.
Esta investigación se hará en la unidad especializada contra el secuestro y la extorsión. Esto es posible gracias a la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y las facultades de investigación que se han adquirido. En la presente administración, 8 entidades registran el 66% de las extorsiones a nivel nacional: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, donde se actúa de manera prioritaria con una atención multidisciplinaria y equipos de trabajo especializados. El número telefónico 089 se establece a nivel nacional para atender denuncias de este delito. Se cuenta con un protocolo de actuación ante denuncias de extorsión telefónica y denuncias de extorsión presencial, con operadores especializados en este delito. Un elemento clave para fortalecer esta estrategia es la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que permite atacar las finanzas de quienes se dedican a la extorsión a través del congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a cobros ilícitos. Se corta el flujo de recursos que alimenta estas redes delictivas. Esta acción no solo debilita su estructura operativa, sino que protege directamente el patrimonio de las víctimas. Asimismo, se solicitan órdenes judiciales para el bloqueo de líneas y equipos celulares vinculados a llamadas de extorsión, además de implementar operativos en centros penitenciarios para el aseguramiento de equipos telefónicos empleados por internos para la comisión de dicho delito. Muchas gracias. Buenos días. Con su permiso, Presidenta. De acuerdo a lo que se acaba de presentar y como parte de los compromisos asumidos por la actual Administración, se destaca la ejecución de la Estrategia Nacional en contra de la extorsión para el combate efectivo de este delito, considerando su gravedad, sus modalidades, su incidencia y las dañinas repercusiones económicas, comerciales, físicas y psicológicas que las víctimas de este delito reciente. Bajo tales premisas, hoy la Presidenta firmará una iniciativa dirigida al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, con la finalidad de dotar al Congreso de la Unión de las facultades constitucionales necesarias para expedir una legislación general en la que se establezca como mínimo la homogenización del tipo penal y de sus penas, con lo cual se retoma lo establecido en el Programa Nacional de Desarrollo. Combatir la extorsión, así como las modalidades bajo las cuales se comete a través de herramientas de investigación eficaces bajo los principios de coordinación y colaboración institucional. Es necesario que el Congreso de la Unión tenga estas facultades, por lo que se propone la modificación en el artículo 73, fracción 21, inciso A, en el que se establece las leyes generales que establezcan como mínimo tipos penales y sus sanciones en materias, así se encuentra ahorita, de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley. Se agrega extorsión y se continúa lo ya vigente, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como lo electoral. Es para que tenga facultades el Congreso de la Unión, que tenga facultades para expedir una ley, insisto, con un tipo penal único, con sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones en materia de extorsión para prevenir, investigar y sancionar este delito. Esto es posible también precisamente por la expedición de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que está en estos días, se ha emitido. Para que se tenga la posibilidad de que tengamos un combate estratégico de este delito mediante acciones de investigación e inteligencia, ¿sí? Que se tengan programas y capacitación de personal especializado, canales de denuncia, seguimientos coordinados, atención pronta efectiva a las víctimas, ofendidos y testigos, líneas de investigación efectivas para lograr la reparación integral del daño, etcétera.
para que podamos tener una ley así y que de una vez por todas se establezca una ley en la que con claridad y contundencia se establezca que quien es la víctima es el Estado, por los efectos y las consecuencias que este delito tiene en no solamente una cuestión individual. Ya es considerado grave en el artículo 19 constitucional y en esta ley se establecerá también de manera muy clara que será perseguido de oficio con la estrategia que ya se está echando a andar, pero que será reforzada con la modificación constitucional para que a nivel nacional podamos tener esta coordinación y que el Estado asuma totalmente la responsabilidad también para proteger a víctimas, testigos y ofendidos. Es cuanto, Presidenta. El objetivo antes del video, la extorsión, como ven, es el delito que no hemos podido disminuir. Todos los delitos van a la baja, por supuesto depende del Estado de la República, de la entidad federativa, pero la extorsión es un delito que aún no podemos disminuir, sigue aumentando. Entonces, el domingo, y hoy lo reforzamos, presentamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión. ¿Qué contiene? Número 1, el 089. Cualquier persona que sufra, que sea víctima de una extorsión, sea telefónica o presencial, puede llamar al 089 de manera anónima. No necesita dar su nombre. El 089 se recibe o se establece como el número especial para la denuncia de la extorsión. Número 2, a partir de esta denuncia inicia un proceso de investigación por parte de las unidades de investigación estatales y federales. Las unidades que hoy se dedican al secuestro también se van a dedicar a la persecución de la extorsión. Y número 3 es esta modificación a la ley que refuerza la estrategia. ¿En qué consiste? Que ya no descanse en la víctima la denuncia. Hoy, quien denuncia, quien tiene que denunciar la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Entonces, le estamos quitando a la víctima ese peso. ¿Quién lo asume? El Estado mexicano. Se persigue de oficio. La víctima somos todas y todos. La víctima es el Estado. ¿Por qué se tiene que modificar la Constitución? Porque tiene que haber la misma ley para todo el país para que esto se pueda hacer así. Esas son las leyes generales. Una ley general quiere decir que abarca a todos los estados, que hay obligación de todos los estados de legislar de acuerdo a la ley general. Entonces, para que pueda haber una ley general contra la extorsión, pues tiene que modificarse la Constitución en las atribuciones del Congreso. El Congreso va a poder expedir una ley general contra la extorsión por la modificación constitucional que vamos a hacer. Entonces, se modifica la Constitución, se hace una ley general contra la extorsión y todos los estados deben hacer sus leyes de acuerdo a la ley general. Entonces, se implanta esta estrategia desde el domingo, la iniciamos. Ya se puede hablar al 089 y ya hay unidades especiales para atender la extorsión. Si es telefónica, se tiene comunicación con las telefónicas para que de inmediato bajen el teléfono. ¿Por qué se puede hacer esto? Gracias a la Ley Nacional del Sistema de Inteligencia y Investigación. Si no, no lo podríamos hacer. Entonces, si se denuncia, me están llamando de este teléfono y me quieren extorsionar, va a tener capacidad el Centro Nacional de Inteligencia y sus áreas, la Secretaría de Seguridad, para poder pedirle a la telefónica que de inmediato baje el número de teléfono de donde están extorsionando, que lo inhabilite. En caso de ser presencial, se toma la información
y se despliega una unidad de investigación para investigar esa extorsión. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Con la misma ley que tengan todos los estados que diga, la extorsión se persigue de oficio. No debe descansar en la víctima de la extorsión la denuncia, porque normalmente la víctima de la extorsión, y con razón, tiene miedo de denunciar por los efectos que esto pueda tener. ¿Perdón? Las penalidades se mantienen, o sea, no hay aumento en la penalidad. Lo importante es que ahora se va a perseguir de oficio, bueno, con los cambios de la ley, en todo el país, de la Constitución y la ley contra la extorsión, de oficio. No, siguen siendo locales, pero todos los estados deben de perseguirlo de oficio, como un homicidio, por ejemplo. ¿El cobro de piso va a estar incluido? Incluye, sí, pues es una forma de extorsión. Son todas las formas de extorsión. Entonces, se establece la estrategia desde hoy y se va a reforzar con este cambio constitucional y a las leyes, una ley general y las leyes estatales. Y se fortalece pues con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación que coordina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sí, hoy la enviamos. ¿Y los tiempos más o menos para después? Primero tiene que modificarse la Constitución para que se pueda aprobar una ley general y después se presenta la ley general y ya se aprueba en el Congreso. Tiene que ser todo este año. Y yo creo que ahí pues hasta todas las fuerzas políticas estarán de acuerdo. No veo por qué nadie no esté de acuerdo. Bueno, vamos al video antes de las preguntas. La tranquilidad de los mexicanos constituye un compromiso para el Gobierno de México, lo que se continúa reflejando a través de los 4 ejes que conforman la Estrategia Nacional de Seguridad. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Impulso a la inteligencia e investigación. Coordinación efectiva entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Un paso significativo en la protección de la salud e integridad de la juventud mexicana es la incautación de importantes cantidades de droga que desde octubre de 2024 a la fecha se han llevado a cabo. Se han asegurado cerca de 1.5 toneladas y más de 3 millones de pastillas de fentanilo, más de 69 toneladas de metanfetaminas, aproximadamente 57 toneladas de cocaína y casi 60 toneladas de marihuana. El aseguramiento de más de 187 toneladas de droga ha representado un impacto económico estimado en más de 44.600 millones de pesos para las organizaciones delictivas, lo que contribuye a debilitar su estructura y promueve mejores condiciones de vida para la población de nuestro país. Como parte de estos resultados, se han desmantelado 1.168 laboratorios clandestinos y áreas empleadas para fabricar metanfetaminas, el equivalente a 941 millones de dosis que no afectarán a nuestros jóvenes. Además, se han confiscado 13.275 armas de fuego, 2.289.112 cartuchos y 2.041 granadas. En los últimos 15 días se realizaron importantes aseguramientos, destacando la detección y aseguramiento de una aeronave con 400 kilogramos de cocaína el 3 de julio en Tecomán, Colima. 1.020 kilogramos de metanfetaminas el 3 de julio en Puerto Pichilingue, La Paz, Baja California Sur. Cerca de 4 millones de litros de combustible el 3 de julio en Ramos Arizpe, Coahuila. Asimismo, con información obtenida por la Guardia Nacional, 11.5 millones de litros el 4 de julio en Saltillo, sumando más de 15 millones de litros y 129 carrotanques de ferrocarril en ese estado, haciendo un total, de octubre del 2024 a la fecha, de casi 70 millones de litros asegurados. Un semisumergible con 3.602 kilogramos de cocaína el 27 de junio en las costas de Guerrero y 2.937 kilogramos de marihuana el 29 de junio en La Paz, Baja California Sur. Esto
esto representa un avance significativo en nuestra labor de garantizar la seguridad de los mexicanos. También se han capturado 25.255 personas, entre ellas varios objetivos prioritarios relacionados con actividades delictivas. Del 22 de junio al 6 de julio, destacan los siguientes: Santos N., alias Jimmy, jefe de un grupo delictivo que opera en Tamaulipas. Irving N., alias Comanche, jefe operativo y logístico de un grupo delictivo que opera en Sinaloa. Sergio N., alias Don Checo, líder de un grupo delictivo que opera en el Estado de México y Querétaro. Luis N., alias Flaco de Oro, integrante de 2.645 kilogramos de cocaína. Gobierno de México. Bueno, aclaro porque dije todas y todos somos víctimas. No quiere decir que todos hayamos sido víctimas, porque luego nos sacan de contexto, ya saben quiénes. Entonces, el tema es cuando hay una denuncia de extorsión, el objetivo es que se persiga de oficio. Eso significa que la víctima no es solamente quien recibió la extorsión, sino que el Estado mexicano se asume como víctima y atiende el delito. Ese es el objetivo. Iniciamos con el 089, con la estrategia, y se refuerza con los cambios a las leyes este año. Bueno, adelante, vamos a ver, Huachicola ahí. A todos, no a todos les va a tocar. ¿Quién quedó ayer que no vino? Ah, tú. Sigues tú, porque. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre este tema del llamado huachicol. Pues se ha informado incluso últimamente sobre este tipo de resultados en contra de este robo, tráfico de hidrocarburos. Y la pregunta concreta es sobre
¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de esto de que se encuentra una toma clandestina de hidrocarburos en propiedad del gobierno de Guanajuato? De acuerdo a información que se ha estado difundiendo, si esto es cierto, es donde se aseguraron 40,000 litros de hidrocarburos. Y la pregunta sobre esto, ¿qué información hay? Y ¿qué pasa con la coordinación de las autoridades? Esto obviamente pues se tiene que ver con propiedad de un gobierno. Por favor. Al momento nosotros no tenemos confirmado que haya una toma dentro de una instalación del gobierno de Guanajuato. Si fuera así, lo damos a conocer de manera inmediata. Y aprovechando, bueno, entonces estaría por revisarse si es cierto o no es cierto. ¿Eso lo podrían informar si es que se supiera hoy? Sí, por supuesto. Y preguntar, aprovechando, secretario presidente, si me permite, sobre estos aseguramientos, pues lo que vemos en las imágenes es pues el uso de ferrocarriles, el uso de terrenos grandes, pipas, cantidades también cantidades altas. Preguntar, todo esto, ¿cómo se da? Esa es como que la pregunta también en general, cuando pues hay autoridades, y me refiero a los diferentes niveles, municipal, estatal, que no se pueda, dice, muchas veces la pregunta es, ¿cómo puede suceder esto en vista de mucha gente y hasta que llega este tipo de operativos y son, pues dan estos resultados? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Obvio, pues se ve empresas, mucho contubernio y pues a veces también se quiere mucho saber sobre resultados también de si hay servidores públicos o que deberían de ser servidores públicos que estén detrás de todo esto, secretario. Sí, se da cuenta en estos meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, los operativos que se han realizado en contra de este delito han sido progresivos. Un ejemplo, esto que anunciamos de Ramos Arizpe y el fin de semana pasado en Coahuila, tienen que ver con una operación que se hizo en marzo con el buque. Entonces, toda esta investigación es una secuencia, se van obteniendo más órdenes de aprehensión, más órdenes de cateo. ¿En qué están relacionados los patios de Coahuila? Pues que de ahí también llegaba a almacenarse parte del combustible que salía de este buque. Entonces la información se va ampliando conforme se van realizando los cateos y conforme se van realizando las detenciones. En el otro caso que anunciamos de los 12 cateos, la Fiscalía General de la República obtuvo 7 órdenes de aprehensión. Cuando se realizan estos 12 cateos en 4 estados de la República de manera simultánea, se cumplimentan 6 de las 7 órdenes de aprehensión. Con estas órdenes de aprehensión, ya la propia Fiscalía General de la República está trabajando para nuevos cateos y para más órdenes de aprehensión. Es decir, esta investigación tardó alrededor de 6 meses, no es tan rápido como quisiéramos, pero por supuesto que se van descubriendo mucho más vínculos y se van descubriendo más predios, más tomas, más personas involucradas. ¿Funcionarios públicos detenidos o en investigación hay? En el caso que haya funcionarios públicos, también saldrá la orden de aprehensión y los vamos a detener, por supuesto. Preguntar también sobre este desarrollo de estas investigaciones y como usted lo dice, es progresivo, va avanzando y se van encontrando más cosas como las que estamos viendo. ¿Hay consideración de mayor capacitación, hemos visto que pues la modificación de la operación de la propia secretaría que usted tiene, la tecnología para poder detectar pues también el tema de las tomas clandestinas? ¿Qué hay con la coordinación con Pemex? Me refiero concretamente también al que detecte o no se da, ¿cómo se está coordinando esto, secretario? En todos estos acciones que anunciamos hoy, bueno, y que hemos venido anunciando en días pasados, ha trabajado de manera coordinada el Gabinete de Seguridad. En todos ha participado Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, muchas veces con ayuda también de Pemex, porque casi en todos los cateos solicitamos apoyo de Pemex y personal de la Secretaría de Seguridad. Entonces la coordinación es del Gabinete de Seguridad continua. También, como lo mencioné, en estos casos de Coahuila tuvimos apoyo y recibimos apoyo del gobierno del estado. ¿Qué se hace con lo incautado? Porque estamos hablando de millones de litros. Sí, bueno, ahorita queda a disposición de la Fiscalía General de la República.
Y después hay algún de la investigación y todo eso se libera y se va hacia… Se tienen que hacer pruebas de la calidad del combustible primero, y después, si lo libera la Fiscalía, puede ser utilizado para la Guardia, para cualquier entidad pública o alguna comunidad. Pero tiene que liberarlo la Fiscalía. Y después se revisa precisamente… Después se revisa la calidad, porque hay que saber que es buena calidad del combustible, y si es de buena calidad, pues entonces se puede donar a una entidad pública o a alguna comunidad. Presidenta, yo quisiera insistirle un poquito más. Ya el secretario nos ha dado respuesta en este punto sobre estas investigaciones, es progresivo, pero también la detención, porque muchos se preguntan, bueno… Hasta donde tope. O sea, lo que den las investigaciones, hasta donde den. Nosotros no vamos a proteger a nadie, a nadie. Si hay servidores públicos involucrados, bueno, servidores no, ¿verdad? Porque no sirve al pueblo. Serían funcionarios públicos. Funcionario público involucrado, pues se tiene que tener la prueba. Si hay otras personas, empresarios, o sea, nosotros queremos erradicar por completo este delito. Se avanzó en el gobierno del presidente López Obrador, pero todavía hay, y nosotros vamos a trabajar. Y pues se trabaja con mucha unidad, discreción, pues para seguir con las investigaciones y la información que se va generando. Y sobre este tema, Presidenta, preguntarle, ¿nos podrían presentar después gráficas, elementos de… En cuanto se tenga información y se avance en las investigaciones, ya haya detenciones, ya el Gabinete de Seguridad puede mostrar vínculos, pero pues mientras siga la investigación no puede revelarse. Y al mismo tiempo estamos trabajando en la parte preventiva. Ya vendrá la Secretaría de Energía con Pemex, porque se está trabajando en un mecanismo en donde cada pipa que transporte combustible o cada tanque que vaya en un tren tiene que tener una identificación que diga de dónde salió el combustible, a dónde va el combustible, qué permisos tiene. Todo eso lo vamos a hacer a través de un QR que tiene que traer quien transporta, pero que tiene que estar vinculado desde que lo importó, si es importación de combustible, hasta la gasolinera donde va. O si salió de una refinería de Pemex, desde que sale de la refinería de Pemex hasta la gasolinería donde va o al centro de almacenamiento. Entonces, esta es la parte preventiva y se está trabajando con el SAT. Se han dado de baja muchísimos permisos con el SAT. Se está trabajando con la CEA, con Profeco. Es un grupo muy grande de trabajo que coordina la Secretaría de Energía para todo el proceso preventivo, de tal manera que si hay una pipa en una carretera que no tiene identificación y que no tiene la trazabilidad y transporta combustible, pues de inmediato tiene sanción administrativa. Y aparte, pues toda la investigación penal que se está desarrollando. En esta parte de quien tiene ferrocarriles, pues no es como que en todo el país, todo se investiga. Va a haber ¿qué tipo de sanción a una empresa, por ejemplo? O sea, tendría que ser fuerte a una empresa que tenga una… Tiene que venir el proceso. O sea, la Fiscalía pues convoca a todos los involucrados y ahí pues tiene que… Y las revisarse. gasolinerías que reciben esto hasta También, podrían perder el… Todos. Ok. Presidenta, si me permite, en un segundo tema, preguntarle al fiscal que está aquí presente sobre el caso de Julio César Chávez, hijo, qué información se tiene, si nos podría ahondar al respecto, porque bueno, la información que se ha difundido allá de Estados Unidos es que no se ha presentado en un tema, no se ha presentado y que incluso el propio abogado, todo esto es en difusión de medios, no sabe incluso su paradero. ¿Nos podría dar más información al respecto, por favor? Sí, estamos esperando a que se lleve a cabo la audiencia que el propio gobierno de los Estados Unidos señaló para que lo puedan deportar en forma inmediata. Parece que el día de ayer hubo una cierta confusión porque había dos audiencias. Siéntese, por favor.
Había dos audiencias, una por unos delitos anteriores que estaban en investigación y la otra que es la de la deportación. La que nos va a dar la información más certera va a ser la de la deportación. Esperamos que en estos días, habían dicho que el lunes, no sé si ustedes lo vieron, resultó que el lunes ni una ni la otra se hizo. Ahora vamos a estar pendientes, todo nuestro personal está listo, también lo dimos a conocer. El abogado de esta persona ha estado presentando una serie de amparos que son improcedentes y lo vamos a judicializar en el momento en que llegue. Gracias. A usted. Y finalmente, Presidenta, preguntarle sobre Viola Davis, que la elogia su liderazgo. Es pues honor a quien honor merece. El personal que fue a Texas son los bomberos de Acuña, en Coahuila. Los voy a nombrar porque sí, la verdad se merecen todo nuestro reconocimiento. Al presidente municipal también de Acuña, a Emilio de Hoyos, y son Javier Alvarado Lumbreras, Christopher Abraham Herrera, Roel Delgado Martínez, José Omar Llanas, Aldo Ortiz Rodríguez, Mario Alberto Linares, Guillermo Samuel Quirós, Javier Isaac Alvarado, Jesús Eduardo Salas, y trabajan con una fundación que trabaja en vínculo entre Coahuila y el estado de Texas para capacitación y otros temas, que se llama Fundación 911. Ismael Aldana Flores, Miguel Ángel González, Jesús Gómez Arizpe y Jorge Fuentes. Realmente nuestro reconocimiento. Hemos estado en contacto a través de Relaciones Exteriores con tanto el gobierno del estado de Texas como el Departamento de Estado para ofrecer más ayuda de nuestra parte, todo lo que se requiera, pues para apoyar a nuestros vecinos en una situación pues trágica como la que están viviendo. Hay una persona de origen mexicano que falleció, está el consulado en contacto, y una mujer que es familiar de él que no se ha encontrado todavía, y el consulado pues está activo, principalmente el consulado de San Antonio. Presidenta, creo que en este mismo tema, ya para finalizar, sí quisiera leer lo que le dijo, seguramente usted ya lo sabe, pero es muy rescatable y me parece muy honroso hacia usted. Dijo esta actriz estadounidense en sus redes sociales, publicó: después de todo el odio, después de todas las políticas antiinmigrantes, después de todo el racismo hacia las personas de color, ella todavía ayudó, refiriéndose a usted, ella todavía apareció, ella todavía hizo lo correcto a un Estado rojo que no haría lo mismo por ella. Eso es liderazgo, eso es poder, esa es una mujer, refiriéndose a usted. ¿Qué comentario al respecto? Ese es el pueblo de México, esa es nuestra cultura. Las y los mexicanos somos solidarios, fraternos siempre. Y lo que refleja con bomberos que van y arriesgan su vida, como lo hicieron en California, para salvarla de otros, es la esencia del pueblo de México, es el humanismo. Gracias, Presidenta. Ahora sí. Muchas gracias, Presidenta. Juan Fierro, del periódico tiempo.com.mx y Puente Libre MX en Ciudad Juárez. La primera pregunta es acerca de esta estrategia nacional en contra de la extorsión. Si esta ley contempla recursos extraordinarios para los estados o que se destine finalmente para estos grupos especiales. Lo que haga falta para erradicar el delito de extorsión. Lo que estamos haciendo ahora es primero poner a disposición de la ciudadanía un equipo de trabajo bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad, donde participa la Guardia, todo el Gabinete de Seguridad y la propia Fiscalía General de la República, y la coordinación con los estados para poderlo llevar a cabo. Entonces, eso es ahora. Con la nueva ley, que requiere necesariamente una reforma constitucional, pues vamos a estar más equipados para poderlo hacer. Y si se requieren más recursos, habrá más recursos. Lo importante es que una persona
que sufre o que es víctima de una extorsión, sepa que estamos ahí para apoyar y que está, pues todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia, estamos ahí para apoyar y para erradicar este delito que lo sufren pues muchas personas en nuestro país. Presidenta, en otro tema, el fin de semana la Secretaría de Hacienda da a conocer una reducción a la deuda a 49.2 del PIB, impulsada por la apreciación del peso y el manejo de los pasivos. ¿Qué medidas concretas, Presidenta, continuará su gobierno para mantener esta tendencia de consolidación fiscal, teniendo en cuenta pues el gasto social y la inversión en infraestructura? Se llama austeridad republicana. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Fíjense, la reducción del déficit se llama. En 2024 el presidente López Obrador decidió invertir mucho para acabar todas las obras. Todavía nos quedaron algunas a nosotros, pero las importantes, las estratégicas que él planteó para su sexenio, las terminó. Nos quedó un poco del Tren Maya, vamos a hacer el Tren Maya de carga, digamos ya una parte mucho menor del cierre de esas obras. Él cerró y por eso aumentó el déficit en el 2024. ¿Qué quiere decir el déficit? Pues que hay un poquito más de deuda. Hay más gasto que recaudación. Entonces ese déficit pues se cubre con deuda. Entonces solo fue para 2024. Nosotros no podíamos empezar el 2025 pues con la misma deuda, primero porque no traíamos pues el cierre de esas obras. Apenas estamos iniciando las nuevas obras como el Tren México-Querétaro o el Tren México-Pachuca, en fin, las carreteras que estamos haciendo, las obras de agua, todas las obras de infraestructura social que estamos haciendo. Entonces este año pues teníamos que empezar con menos. Entonces hubo una reducción del déficit de alrededor de 2 puntos del PIB, un poquito más. Un punto del PIB son como 380,000 millones de pesos. ¿Cómo cubrimos esa parte? Pues con más ingresos, que estamos en récord de recaudación, y también con mayor austeridad, que no impacte la operación del gobierno para lo que requiere la ciudadanía, evidentemente. No hay recortes en salud, no hay recortes en educación, como era en el periodo neoliberal, que decían vamos a recortar y recortaban en lo que se llamaba el gasto social. Nosotros le llamamos inversión social. Recortaban en educación, recortaban en salud pública, recortaban en todo eso y decían pues que todo eso lo hagan los privados. Nosotros no, recortamos en todo aquello que todavía puede disminuirse del gasto operativo del gobierno sin impactar la salud, la educación y la propia operación que requiere el gobierno para atender a la ciudadanía. Y ese va a ser el mismo mecanismo hacia adelante y seguir combatiendo pues todavía algunas áreas en donde todavía hay corrupción y que representen pues mayores ingresos públicos, y también pues una revisión general sobre cómo está establecido el gasto público. Ahora vamos a recortar. Estamos haciendo una reforma para que la manera en que se gasta pues sea más eficiente. Ese es por eso se reformó la ley de obra pública, la ley de adquisiciones y algunas otras reformas que vamos a hacer para hacer mucho más eficiente el gasto. Pregúntenle aquí a los compañeros, a Sedena, Defensa, Marina, Guardia Nacional, la Gobernación. Para invertir en el gobierno es una burocracia tremenda, no crean que solamente la burocracia es del que está afuera, el llamado elefante reumático que le llamaba el presidente. Se avanzó mucho, pero todavía hay muchas normas y reglas que quedaron supuestamente para evitar la corrupción, que en realidad pues durante el periodo neoliberal no se quitó la corrupción, al revés, aumentó muchísimo, pero pues es muy burocrático la inversión. Entonces todo eso nos va a ayudar muchísimo. Gracias, Presidenta. Y por último, es acerca, bueno, aprovechando que está aquí el Gabinete de Seguridad, es acerca del crematorio en Ciudad Juárez, el crematorio Plenitud, para conocer si ya tienen la verdad histórica
qué pasó en ese lugar, cuántas personas en estos momentos son investigadas y cuándo se podrá tener una identificación de estos cuerpos y entregárselos a sus familiares, ¿no? Que es lo más importante. Sí, gracias. El caso lo tiene totalmente la Fiscalía de Chihuahua. Lo que sabemos es que tienen a 2 personas detenidas. Están en la investigación y en el proceso también de la identificación de cuerpos. Se sabe que a veces se entregaban cenizas que no correspondían ni a los familiares y en muchas ocasiones ni siquiera a cuerpos humanos, sino a restos de animales. La Fiscalía ha estado informando continuamente, la Fiscalía de Chihuahua, y al momento van 2 detenidos. En cuanto tengamos más información, que también ya solicitamos, se las hacemos llegar, por supuesto. Muchas gracias. A ver, Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿por qué usted cree o qué elementos hay para que la extorsión sea uno de los únicos delitos en esta administración que no han logrado disminuir, que han detectado en el comportamiento, incluso para redoblar esfuerzos y presentar una estrategia nacional? Hay mucha cifra, aún con las denuncias, y que ha aumentado, porque estos son denuncias directas. Muchas veces las personas no regresan a ratificar su denuncia por temor. Y es comprensible, totalmente comprensible. Entonces, por eso le estamos quitando a la víctima el peso de la denuncia, que se persiga de oficio y que se desarrollen todas las capacidades de inteligencia y investigación para poder, pues, detener a quienes se dedican a este delito que es tan doloroso para la gente. Uno de los principales sectores afectados son los comerciantes. ¿Cómo generar esa confianza para que ellos puedan hacer esta denuncia anónima y no crean que nada más va a ser letra muerta en este caso? Pues es el fortalecimiento de las capacidades tanto estatales como federales para poderlo hacer. Y por eso, porque la pregunta era, ¿por qué estamos siendo un sistema nacional de inteligencia y investigación? Pues para poder atacar este tipo de delitos que requieren el desarrollo de mucha inteligencia, para poder saber quiénes son los que se dedican a esto, con quién están vinculados, etcétera, etcétera. En días pasados aprobaron leyes para fortalecer el tema de la estrategia de seguridad. Se viene la estrategia contra la extorsión. ¿Hay pendientes para fortalecer el andamiaje jurídico para que esté completa la estrategia de seguridad, Presidenta? Pues por lo pronto es lo que estamos planteando. También la ley del Sistema Nacional de Seguridad apoya mucho esto, porque fortalece las capacidades de coordinación y las atribuciones de cada uno de los miembros de este gabinete, desde los municipios hasta la federación. Entonces, las 2 leyes ayudan a combatir este delito que todavía no podemos disminuir. En el Heraldo de México se publicó que se han detectado 11 rutas de tráfico de armas desde Estados Unidos a México, principalmente desde Texas, el 43% de las armas. Texas es un estado con una legislación muy laxa de la materia. ¿Cómo atender a esta situación si ya tienen identificadas estas rutas, Presidenta? Pues es nuestra insistencia a Estados Unidos. Nosotros hacemos nuestra parte en nuestro territorio, pero es la insistencia a las instituciones de seguridad y justicia de Estados Unidos. Ellos tienen que hacer su parte en su territorio para lavado de dinero, para control de tráfico ilegal de armas. Ellos tienen que hacer su parte en Estados Unidos y nosotros nuestra parte en México y la coordinación. Pero el propio Departamento de Justicia reconoció que más del 70% de las armas que se usan en México entran ilegalmente a México desde Estados Unidos. Entonces, seguir insistiendo en que ellos tienen que hacer su parte. Y es parte de los acuerdos que tenemos. Y nosotros, pues, desde nuestro país. Desde el gobierno de México se ha informado toda la colaboración en las distintas materias que han llevado a cabo. Sin embargo, ¿desde Estados Unidos se está colaborando como realmente se necesita, Presidenta? Se necesita más. De parte de ellos, en el tráfico de armas, sí se necesita más. También preguntarle… Y en otros, porque también lavado de dinero allá, también pues la persecución del delito.
Preguntarle, los últimos días han dado a conocer cifras y el aseguramiento en tema de huachicol. Preguntarle, ¿han detectado que cárteles de la droga estén detrás de estos esquemas de operación? Porque vemos que la dimensión de la operación es muy grande como para que sean grupos locales. Sí hay grupos vinculados. Por ejemplo, en Guanajuato, lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, están dos cárteles que tienen que ver directamente con el huachicol, que es Cártel Jalisco y el Cártel de Santa Rosa. En el caso de estas operaciones, de los 12 cateos que se realizaron, era una organización independiente, una organización grande, delictiva, que trabajaba en la zona centro del país, pero que no la teníamos vinculada con ningún cártel. En la zona, por ejemplo, de Tabasco. En la zona de Tabasco está involucrada también la célula de la Barredora y un remanente de Cártel Jalisco. ¿Y en la zona centro del país? En la zona centro del país, la organización delictiva más grande que teníamos fue la que se desarticuló por parte del Gabinete de Seguridad, y esta no estaba vinculada a ninguna organización delictiva. O sea, eran una organización delictiva ellos, perdón, no estaban relacionados con un cártel de droga. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ahora que reapareció el expresidente Enrique Peña Nieto para indicar que es falso, que recibió un soborno de $25 millones por parte de estas empresas que comercializan el malware Pegasus, preguntar justamente sobre los casos que sí tiene pendientes el expresidente Peña Nieto. En este caso, pues sabemos que existen denuncias que se hicieron en 2022 por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República, pues por casos de presunta corrupción que involucran no solo al político priista, sino también a 18 familiares y también socios. Esto con relación a presuntos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y también evasión fiscal, y que se relacionan con la operación particular de 4 empresas: desarrolladora Omex, Plastiestéril, Impulsora Agrícola La Laguna y Spectras. Entonces, justo saber si se tiene algún avance o cuál sería el estatus. Pues tendría que contestar el fiscal, porque le corresponde. Efectivamente, desde principios de la administración anterior se presentaron varias denuncias que no han sido corroboradas con las pruebas suficientes. Esta se aumenta con este nuevo caso, en el que sí se dan ya informes específicos, claros, muy precisos, de una relación con empresas que vendieron Pegasus. Inclusive el expresidente ya dio una respuesta. Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante. Nuestra relación con estas autoridades no ha sido fácil. Hemos tenido muchos problemas que vienen prácticamente desde lo que ocurrió en Ayotzinapa, y que tenemos casos que están ahí detenidos que llevan varios años. Espero que en este caso tengamos una respuesta más rápida. Si me permite, fiscal, también sí, sobre el caso del malware Pegasus. Bueno, primero sabemos que se adquirió por primera vez en el sexenio de Felipe Calderón y que se utilizó para el espionaje político. También sabemos que ya habían investigaciones avanzadas en torno a este caso, sobre todo a partir de una denuncia que presentó también la Unidad de Inteligencia Financiera y la Consejería Jurídica de la Presidencia en 2019, a partir de la localización y desmantelamiento de un centro clandestino de espionaje en Santa Fe, ligado presuntamente a los empresarios Álvarez Puga, y en este mismo sentido sabemos que la propia FGR abrió una investigación hacia 2022, la pudo judicializar, y en ese caso es en contra de la propia empresa israelí NSO Group, que habría, en todo caso se tendría que corroborar, vendido ilegalmente este malware a personas privadas, incluida la delincuencia organizada. Saber cómo van entonces esas investigaciones.
Bueno, en ese caso que fue muy sonado y muy conocido, inclusive una periodista también muy reconocida fue la que inició fundamentalmente ese procedimiento. Lo llevamos ante los jueces, logramos establecer las responsabilidades de todos los que estaban involucrados, que ya se habían dado a la fuga y estaban ya fuera del país, pero los que estuvieron en México los consignamos, los judicializamos y los procesamos. Después vienen las respuestas de las autoridades judiciales que afortunadamente ya vamos a poder revertir. Pero entonces, en este momento, ¿se abrirían nuevas líneas de investigación con este caso del presunto soborno? Fíjese que tiene mucha lógica lo que usted está diciendo, pero hasta el momento en que las autoridades del Estado de Israel nos ratifiquen que estas informaciones que dieron esos funcionarios de esa empresa diciendo que habían entregado esas cantidades de dinero, eso nos permitiría volver a reabrir esa parte de esa investigación, porque la de los hechos concretos de lo que estuvieron haciendo y cómo estuvieron interviniendo las líneas, esa sí ya la judicializamos, la ganamos y llegó hasta los jueces. Y esta puede haber esa vinculación, nosotros coincidimos con usted. Y en el caso del expresidente Peña Nieto, de los otros temas relacionados con las empresas, entonces faltarían pruebas. Absolutamente, nosotros hemos vuelto a exigir a todas las autoridades que hicieron algún tipo de denuncia que ratificaran los elementos para poderlos judicializar y hasta el momento no nos los han entregado. Gracias, fiscal. Muchas gracias. Presidenta, en otro tema, preguntarle, porque el sábado la Secretaría de Seguridad del Estado de México dio a conocer una detención de un ciudadano estadounidense que presuntamente estaba alterando el orden, y en ese caso pues se advirtió primero que tenía un arma larga él portando, tenía una credencial, ¿no? Y también tenía una identificación de la CIA. Preguntar pues justamente qué pasó con este caso, si se confirma que era un agente de la CIA y además porque tenía en su poder este armamento de uso exclusivo del ejército. La credencial era falsa, fue puesto a disposición por las armas de fuego, está detenido, está vinculado a proceso, se dio parte a la embajada, también por parte de las autoridades de Estados Unidos confirman que no es funcionario ni servidor público y está detenido por las armas de fuego. ¿Y entonces se abrirá alguna línea de investigación en particular o simplemente ya ahí acaba la investigación? No, por supuesto, como al ser puesto a disposición por las armas de fuego, inició la carpeta de investigación y está en proceso la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que estamos en comunicación con ellos, con su titular, con José Luis Cervantes, para saber si tiene algún otro delito o está relacionado con otra organización criminal. Pero entonces sería ya una investigación sobre, o más bien sobre actividades criminales y no sobre actividades del gobierno estadounidense. No tiene nada que ver con ninguna institución del gobierno de Estados Unidos. La investigación es por dos cosas. Una, está puesto a disposición por las armas de fuego, y la carpeta de investigación que se inicia es para saber si está relacionado con alguna organización delictiva o si se le puede relacionar con otros delitos. Gracias, secretario. Y, Presidenta, finalmente preguntarle, como parte de esta Agenda Nacional de Riesgos, en su capítulo que revisa todo el tema del cambio climático, saber si se tiene alguna perspectiva de estas lluvias que pues descargan muchísima agua en un breve periodo, como lo que pasó en Texas, pues primero para evitar que haya una emergencia similar, ya también pasó con la Dana en España, y también saber si se podría hacer algún tipo de plan nacional para captura de esta agua, ¿no?, que es tan necesaria, sobre todo en las urbes, y que no se vaya al alcantarillado. Pero preguntarle particularmente sobre si hay alguna perspectiva para evitar alguna emergencia similar a la que han ocurrido en otras regiones. Más que, lo que hay, es difícil evitar una lluvia intensa como esta. Tiene que ver, sí, con el cambio climático, pero también con fenómenos climáticos de un año. Cuando hablamos de cambio climático, es decir, del aumento de la temperatura del planeta, derivado de las emisiones de CO2 y otros gases, son periodos de 30 años los que se miden, más que año con año. Año con año hay otros fenómenos que impactan,
que también se ven impactados por el cambio climático, como el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño y otros fenómenos incluso locales. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay un fenómeno que se llama la isla de calor. Por haber tanto pavimento en la ciudad, se calienta mucho el suelo y se irradia calor, y eso impacta pues incluso en la evaporación del vapor de agua o de aire, que al tener mayor temperatura pues se eleva e impacta la propia condición atmosférica de la Ciudad de México. Entonces, parar las lluvias, pues eso no se puede. Lo que nosotros tenemos es el alertamiento, que es muy importante para evitar catástrofes, porque una cosa es que llueva mucho y otra cosa es la catástrofe que se ocasiona por esta lluvia. Y lo que se tiene que hacer son medidas preventivas. Entonces, lo que se trabaja mucho en México, México es uno de los países, gracias al plan de N3C y al plan Marina principalmente, y al propio Sistema Meteorológico Nacional, en esquemas de detección temprana y alertamiento temprano a la población, y un mecanismo donde independientemente de la orden superior, entra de inmediato el Ejército y la Marina a atender a la población, además de los sistemas locales de protección civil. Eso nos ayuda mucho. En el Otis, por ejemplo, lo que pasó es que fueron 3 horas que cambió el huracán de una categoría a otra, y eso pues no permitió que en ese periodo tan pequeño pudiera alertarse. Pero, por ejemplo, ahora que fue el Barry fue el del Golfo, ¿no? Creo que sí. Eric fue en el Pacífico, el Barry fue en el Golfo. Estos 2 huracanes provocaron un incremento en uno de los ríos de Tamaulipas, y entonces con 3 días de anticipación se alertó a la población porque se sabía que venía una avenida de agua muy importante que podía tener efectos de inundaciones. Entonces, lo que sí se puede hacer es fortalecer el sistema de alertamiento, que es lo que estamos haciendo. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos tiene muy medido el Golfo, porque la mayoría de los huracanes les impactan a ellos por el Golfo, a Florida. Tiene poco medido el Pacífico. Nosotros ahora con Secretaría de Marina y la Secretaría de Ciencia y Tecnología y algunas instituciones de educación superior se está desarrollando un sistema de boyas que nos permitan medir con anticipación cambios en la temperatura del agua y otros esquemas de alertamiento. Entonces, lo que se puede hacer frente a esta situación pues son sistemas de alertamiento. Ahora, hay una estrategia nacional contra el cambio climático que está en la Semarnat, que se acaba de emitir recientemente, que tiene que ver con disminuir emisiones y también atender el cambio climático, que ya es una realidad. Y es difícil guardar el agua de 1 o 2 episodios en el año. Primero porque no sabemos si van a ocurrir siempre. Entonces requeriría la construcción de presas con muchos recursos económicos, y no necesariamente este lugar, porque una presa pues a veces también representa inundaciones de poblaciones. Entonces no es trivial generar el almacenamiento de episodios de un día. Uno piensa en la ciudad, pues cómo es que en secas tenemos carencia de agua y en lluvias tenemos agua de más. Por ejemplo, el lago de Chico, que está entre Tláhuac y creo que es Los Reyes La Paz, Chalco, tienes razón. Ese lago pues tiene una capacidad muy baja de almacenamiento, lo medimos cuando fui jefa de gobierno, entonces puede almacenar un poco pero no lo suficiente. Entonces, bueno, tiene ahí su parte de ingeniería hidráulica. Gracias, presidenta. Gracias. Sí. A ver, vamos, ¿quién no ha preguntado recientemente? A ver, vamos con el Universal para que no diga el Universal y luego venimos para acá.
Buenos días, Presidenta. Salvador Corona, del Universal. Preguntarle sobre el tema de Huachicol. Hoy en el Universal publicamos que Pemex pierde 56 millones de pesos cada día, estos datos de la paraestatal. Saber cómo están haciendo para enfrentar estos impactos económicos por este delito y saber sobre estos, los pinchazos que reciben los ductos han crecido 13% en el primer bimestre del año en comparación del anterior. Saber a qué se debe esta situación y principalmente sobre cómo están contrarrestando esta pérdida de 56 millones de pesos. Presidente. Pues lo que se está haciendo ahora nos permite que aumenten las ventas de Pemex. De hecho, en el norte del país aumentó la venta de diésel, porque como se están haciendo tantos operativos que incautan combustible ilegal, pues entonces las gasolineras pues tienen que pedirle a Pemex combustible o quien almacena el combustible, ¿no? Entonces, en la medida en que todo el equipo, el Gabinete de Seguridad está atendiendo el tema de Huachicol, pues va a ser benéfico para Pemex. Va a aumentar sus ventas. Y la otra parte importante pues es toda la parte preventiva que se está haciendo, que incluye también todo el sistema que se llama Sistema Escada, que está en el piso 3 de Pemex, que se está modernizando y ahí está ayudando la Agencia de Transformación Digital. Presidenta, hace unos momentos mencionaba que va a implementar en los camiones que transportan combustible una identificación. ¿Cómo funcionaría? Ya lo vamos a presentar aquí, se los adelanté, justo ayer nos reunimos sobre este tema. Pemex va, no sé si esta semana que viene o la otra, pero vamos a presentar el plan estratégico para Pemex de largo plazo, que es muy importante. Y en otra ocasión ya presentaríamos pues todo el programa que se está trabajando con varias instituciones para el control del transporte de combustible y almacenamiento. Preguntarle al fiscal general de la República, en particular, si el presidente Enrique Peña Nieto sería la primera denuncia o carpeta de investigación que se tiene contra él. Le repito, a principios de la administración anterior hubo una serie de denuncias que no se consolidaron porque no se presentaron las pruebas de lo que se estaba denunciando. En este caso específico que acaba de hacerse público, como lo acabo de comentar con la compañera, lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al gobierno de Israel la autorización a través del sistema de asistencia jurídica internacional para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal y no se vaya al mismo vacío de denuncias que no se sostienen. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer y los vamos a comunicar en forma inmediata es cómo hicimos la solicitud formal al gobierno de ese país, cuándo nos van a contestar y cómo nos van a contestar, para que nosotros no tengamos una hipótesis que no se complete con una prueba suficiente y clara. En esto tenemos que ser muy claros, si no se vuelve a repetir lo que acaba de ocurrir. No sé si tiene usted alguna otra duda sobre fiscal, eso. ¿Sería entregarle en qué momento este documento? ¿Cuándo lo enviarían? Pues de inmediato. De inmediato, nosotros estamos recabando toda la información, que es una información mediática, salió en los medios. Esa la tenemos nosotros que darle la juridicidad necesaria para que ese documento quede debidamente establecido como una afirmación pública de unos empresarios de ese país que hicieron una declaración en el sentido de que a esta persona le dieron esa cantidad de dinero en esa fecha para los propósitos, que todo esto es público. Esa es la solicitud concreta. La asistencia jurídica internacional permite que nosotros podamos hacer esa solicitud y esa solicitud queda ya a la responsabilidad de ese gobierno para permitirnos que en un procedimiento que ellos tienen que aceptar, porque eso es su soberanía,
se ratifiquen esas denuncias y se establezcan con toda precisión tiempo, lugar, circunstancia y características para que esto no quede nada más como lo ocurrió en la vez anterior, en que no se consolidaron con las pruebas suficientes. En este caso no lo vamos a permitir. Fiscal, me quedan algunas dudas sobre el tema de Julio César Chávez Jr. Saber en qué momento se libera la orden de aprehensión aquí en México y si desde ese momento él ya no regresó al país, con sus familiares o a hacer algún evento deportivo, lucha, etcétera. A ver, vamos a hacer una repetición de lo que dijimos el domingo, para que quede muy claro. Nosotros recibimos por parte del gobierno de los Estados Unidos, de la Secretaría de Seguridad Interior, una denuncia en contra de un grupo delictivo encabezado por Ovidio Guzmán, el Nini y otra serie de delincuentes que están vinculados con el cartel de esa zona, en donde también se hacían denuncias en contra de 8 o 10 auxiliares y gente cómplices que trabajaban con ellos. Se hizo todo el trabajo, las autoridades americanas entregaron todas las pruebas que tenían y a principios del año de 2023 se obtuvieron las órdenes de aprehensión contra todos. La prioridad era evidentemente los jefes de ese cártel. Los logramos detener, y se los mandamos a los Estados Unidos en extradición y dentro de unos cuantos días van a declarar allá, porque eso es público. Del resto hemos ido deteniendo a varios. En ese lapso, y por información que nos dieron los propios americanos, a la persona que usted se refiere, que ya tenía una autorización de los propios americanos para poder entrar a los Estados Unidos como turista, se fue a los Estados Unidos. Los Estados Unidos lo identificaron perfectamente, sabían que era delincuente, no lo detuvieron. Nosotros hicimos una serie muy grande de gestiones para que nos los entregaran, no lo hicieron. Tal parece que a través de la entrada por Tijuana, que es una entrada en la que se mueven decenas de miles de personas a diario, este individuo entró 1 o 2 veces al país. Los americanos lo sabían, lo han declarado, no nos los informaron. Toda la información para poderlo detener y toda la obligación era de ellos, porque estaba ahí, porque ellos lo habían denunciado, porque ellos habían presentado las pruebas y porque ellos sabían lo que estaba ocurriendo. Tanto es así que lo detienen y la propia autoridad norteamericana en este momento acusa al anterior de no haber cumplido. No sé si eso esté claro. Sí, fiscal, preguntarle, ¿no cree que esto sea un poco político, dado que ahorita está el caso de Ovidio? Pues no sé si pactaron una nueva renegociación con él, saber si tiene o veo tintes políticos dentro de este caso del boxeador, y por qué no, también en esta pregunta, ¿por qué no la detuvieron cuando peleó días antes, no? Eso es lo que les tenemos que preguntar a ellos. La información que han dado las autoridades americanas ha sido muy clara. Establecieron que sí sabían que tenía una orden de aprehensión, establecieron que sí sabían que tenía una capacidad para poder vivir en los Estados Unidos, que ahí estaba establecido, que ahí se había casado, que ahí estaba actuando. Toda esa información se tenía. ¿Por qué la usaron en este momento y por qué la hicieron en la forma que la hicieron? Pues esa es una responsabilidad de ellos. No sé si esté claro. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A ver, va las últimas. Vamos aquí. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días, compañeros. Presidenta, no he dejado de pensar de lo que sucedió este fin de semana en el estado de Sonora con respecto a 2 gemelas, su hermana, su mamá también, que fallecieron. Ya hay un detenido, ya se ha hablado al respecto y usted ya ha comentado, pero en particular me preocupa
el hecho de que hay elementos de la clase política que, más allá de lo que sucede en específico en Hermosillo, en todo el país, igual en Sonora, que abdican de su responsabilidad para perseguir la siguiente intención electoral que tienen. El alcalde de la ciudad, a pesar de que quiero ser cuidadoso y no lo quiero responsabilizar, no estoy diciendo que él debió haber estado ahí o que debió haber evitado el homicidio, sí estaba en un acto político, en un rancho, pues conspirando para hacerse de una candidatura eventual al gobierno del estado de Sonora. Es su intención, así lo ha planteado. Pero me preocupa este hecho de que hay personas que tienen un cargo público para el que fueron electos durante determinado tiempo y que en ese ejercicio del cargo deciden buscar el siguiente sin asumir la responsabilidad plena que les confiere la ciudadanía, el pueblo de una región determinada. Un poco saber su opinión al respecto de este tipo de situaciones que suceden por todos lados y más cuando terminan en cosas tan lamentables como lo que sucedió este fin de semana. Primero, es un episodio muy doloroso. Es una madre, 2 niñas, 3 niñas, ¿no? 3 niñas. Pues nos conmociona a todo México, evidentemente. ¿Qué tenemos que hacer las autoridades frente a esto y frente a cualquier delito? Investigar y trabajar todos los días para disminuir la violencia en nuestro país. Eso es lo que tenemos que hacer todas las autoridades. Politizarlo no ayuda. Entonces, me voy a abstener de comentar tu pregunta, porque así como a nosotros nos acusan de una u otra cosa, que no importa lo que hagamos, de todas maneras nos van a criticar. Yo me abstengo pues de en este caso particular, que es doloroso y hay que estar cerca de las víctimas, pues hacer un comentario político, ¿no? Me parece bien, Presidenta. Ahora, también quisiera nada más agregar en el sentido de la pregunta, aprovechando que tengo el micrófono, la evidencia preocupante que sí existe de un excomisario de la ciudad de Hermosillo, quien ocupa de alguna manera en otros lugares, se llama Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana en un municipio, con videos ya vinculados al cártel de los Salazar, operando ahí en eventos sociales, emborrachándose en conjunto, algo que ha preocupado mucho a la ciudadanía de Hermosillo. Presidenta, entonces, cambiando de tema, hace más o menos un año sucedió un extrañamiento al embajador de los Estados Unidos, entonces Ken Salazar, un extrañamiento que además acompañó una reformulación de las políticas de comunicación que debían establecer los embajadores de todos los países con el gobierno federal, limitándose a la Cancillería. Quería saber si esta política sigue o esta política sigue en pie y cómo la interpretan ahora. En su momento, a partir de este extrañamiento que realiza el presidente López Obrador, un extrañamiento al que usted se suma, anuncian una modificación en las políticas de comunicación que deben de tener las embajadas con el gobierno de México, limitándolo a que sea a través de las cancillerías. El presidente López Obrador, por ejemplo, se Pero quejaba. no fue una comunicación, fue una política que se siguió, o sea, no hubo algo en particular. Nosotros, en general, con cualquier embajador, sea el embajador de Estados Unidos, con el que se ha colaborado bien desde que llegó, o con cualquier embajador, si quieren platicar con alguno de los secretarios o secretarias, lo que les pedimos es que se dirijan primero a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y todos los secretarios y secretarias tienen la instrucción pues de comunicarlo a Relaciones Exteriores para que se lleve pues un orden en la relación, no tiene ningún otro tema. Y si se han reunido con varios de los secretarios, pero se busca en general pues que esté presente la Cancillería, o si ya quieren una reunión particular con algún secretario, se pueden reunir, pero la Secretaría lleva pues de Relaciones Exteriores un orden en la relación con los gobiernos del mundo. Bien, a través de sus embajadas. A conocer si seguía en pie, me parece bien. Ahora, la relación, un poco también tenía duda con respecto a que pueden tener los embajadores directamente con los gobiernos estatales. ¿Esta comunicación se permite directamente con ellos o también se pide que sea a través? No se prohíbe. No es ningún caso en particular. No se prohíbe. Un embajador puede ir a ver a un gobernador o gobernadora de un estado. Tiene esa posibilidad. Incluso muchos gobernadores que buscan inversiones en su estado, pues van y buscan al embajador o a la embajadora, porque pues a lo mejor es una empresa alemana, pues entonces buscan al embajador de Alemania,
o al de Estados Unidos o al de Brasil o a quien corresponda. No se prohíbe. Se busca pues que la Secretaría de Relaciones Exteriores sea quien coordine, pero pues evidentemente no lo prohibimos de ninguna manera. Muy bien. La semana pasada, hace unos 10 días, hubo un evento en la Embajada de los Estados Unidos conmemorativo del 4 de julio, el Día de la Independencia de ese país, de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, data de 1777, un evento que fue también en buena medida social. Ahí me llamaron la atención las palabras del embajador, en donde en algún fragmento del discurso que después se reportó en medios de comunicación, el embajador hablaba acerca de que no se puede hablar de migración legal mientras continúe siendo un problema la migración ilegal. Esto de alguna manera se interpretó como una posible respuesta a la sugerencia de la Presidenta de la República a llegar a un acuerdo general con los Estados Unidos en torno a comercio, migración y seguridad, diciendo que pues quizás inmigración no podría entrar, y este reclamo permanente por parte de los mexicanos de que se regularice a aquellos migrantes que viven en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Un poco saber cómo interpretó usted esas palabras del embajador. Habría que preguntarle al embajador, ¿no? Okay. Que ahora sí que se expandiera en este tema. No sé si vieron una declaración, lo ha declarado 3 veces el presidente Trump, de que en el caso de trabajadores del campo y trabajadores de ciertos sectores, él desea generar las condiciones para que tengan permiso para trabajar, que incluiría pues a muchos millones de mexicanos y mexicanas, ¿verdad? Esos son el tipo de acuerdos a los que nos interesa que se reconozcan las mexicanas y mexicanos que están allá, que ya lo mencionó el presidente Trump. Entonces, el objetivo, siempre lo hemos dicho, las mexicanas y mexicanos que están allá son buenas personas, se fueron a Estados Unidos por una necesidad, ayudan a las familias, a sus familias en México, pero sostienen la economía de muchos estados de la Unión Americana, de los Estados Unidos de América. Entonces, ese reconocimiento pues tiene que ser un reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos, y recientemente lo hizo el presidente Trump para ciertos sectores, no solo para mexicanos y mexicanas, sino para otras nacionalidades. Pues nosotros preferimos, por supuesto, esa política a la política que tiene que ver con redadas y expulsiones, con la que no estamos de acuerdo. Muchas gracias, Presidenta. Disculpe, bueno, no me presenté, Julián Mazoy de SDP Noticias, sí. Disculpe. A ver, aquí que no has preguntado y ya cerramos contigo. Presidenta, buenos días compañeros. Ana Silva de la Orquesta en San Luis Potosí. Bueno, quiero hablarles sobre un grave esquema de fraude que se está realizando a nombre del gobierno federal y que sigue operando en varios estados del país. Una supuesta subsecretaría de Auditoría y Control que no está reconocida por la SEP, de la que dicen formar parte. De hecho, la Secretaría ya nos emitió un comunicado de que niegan su existencia, pero continúan estafando a los ciudadanos, ofreciendo puestos laborales de hasta 45,000 pesos mensuales y para la creación de para la formación de un sindicato nacional. Desde hace años, esta red exige pagos que van desde los 6,000 hasta los 22,000 pesos, supuestamente para trámites, para materiales o exámenes. De hecho, este fin de semana, pues citaron a algunas de estas víctimas en la Ciudad de México para realizar un examen de antidoping. Les iba a costar 500 pesos, pero si se querían evitar el viaje, pues les cobraban 1,500 pesos más, ¿no? Para darle certeza a este fraude, usan logotipos oficiales del gobierno federal, además de que aparecieron en medios de comunicación de la Ciudad de México para darse publicidad. En San Luis Potosí, el medio ya ha identificado al menos 500 personas estafadas, pero sabemos que esta red opera desde la Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Veracruz, Querétaro, Tamaulipas y otras entidades. A pesar de que ya documentamos públicamente, ahora no hay denuncia formal ni acciones judiciales. Detrás de este fraude ya tenemos nombres identificados, como Norma, que se presenta como la directora general en la entidad. Juan Manuel, jefe de operaciones también en San Luis Potosí. Daniel, supuesto director nacional de recursos humanos. Eduardo Rodríguez, quien se hace llamar el director nacional desde la Ciudad de México, ambos los dos.
y Arquímedes es una persona que recibe los depósitos desde Michoacán. Presidenta, preguntarle, ¿usted dará instrucciones para que se investigue a fondo este fraude que se comete usando el nombre del mismo gobierno federal? ¿Y se podría enviar exhortos a las autoridades locales como las fiscalías estatales para que colaboren en estos casos? Qué bueno que lo denuncias, pues por supuesto que hay que abrir una carpeta y hay que hacer la investigación. Y la gente que no se deje engañar. Pero si nos das más datos, por supuesto. Claro. La fiscal general de San Luis Potosí dijo que estas denuncias le competen más a la Fiscalía General de la República. Pues a quien le competan, hay que investigarlo y hay que sancionarlo. Entonces, ¿Cuál sería el mensaje para las personas que han sido defraudadas? Y no, que pues en que hay este que momento... apoyarlas, que se acerquen a... ¿dónde lo podríamos? Pues directamente a la Fiscalía General de la República, en el estado de San Luis Potosí. Okay. Por último, Presidenta, me gustaría poder regresar, pues para poder conocer los avances sobre el caso, pues si me lo permite, obviamente es un tema que aqueja a muchos potosinos y pues a pesar de que ya han pasado años de este fraude, pues no hay un solo responsable del tema. Sí, lo vamos a investigar. Muchas gracias. Bueno, cerramos. Quiero irnos con la gráfica de... a firmar el decreto, pero ponme la gráfica del semestre con menos homicidios, 2025, 1 de enero al 30 de junio, el semestre con menos homicidios desde 2016, desde hace 9 años. Y no solo eso, sino que va bajando. Lo dejamos ahí. Déjalo ahí y ahí firmamos el decreto. Acompáñenos ¿quieren comentar algo sobre lo que salió en los medios del robo en oro y plata? Están preguntando. Sí, de una mina. Vente a la esquina. Gracias. Informa luego sobre el tema del robo. Sí. Envíenme un boletín sobre el tema del robo. Gracias. Hasta luego.